Perfecto. Estamos grabando, así que bienvenido, buenas noches. Vamos a comenzar nuestra clase, va a continuar nuestro curso. Depende de cómo lo quieran ver. Preguntas relacionadas a lo que nos quedó la clase anterior. ¿Dudas? ¿Algo que no haya quedado del todo claro? Felipe, quedaste ahí con la mano levantada, decime. Estaba muteado Felipe y Yasmani también. Oh, ahí están llegando. No sé por qué se deshabilita. Dice Felipe, a ver, voy a leer el mensaje. A ver qué dice. Mientras va llegando más gente. Buenas noches. No sabría bien qué responderte, Felipe. ¿Por qué no se habilita el micrófono? Habría que ir a los tres puntitos, ajustes, y fíjate que ahí tenés que tener audio y el micrófono, ¿no? A ver que esté cargándose bien y que no tenga problemas. Eduardo, ¿qué tal? Bueno, a ver, vamos a continuar un poco donde nos quedamos, ¿sí? Estábamos en la parte de HTML semántico, nos quedamos ahí, en el final. Para continuar un poquito, vamos a cerrar lo que estábamos trabajando y vamos a continuar hoy con otra cosa. Si bien complementa lo anterior, hacemos un archivo aparte para que no sea un problema. ¿Ah? Así que les pido que se creen un nuevo HTML, que vamos a llamar estilos.html. Y el mismo estilos. La vez pasada le puse style, pero no va a ser lo mismo. Acá en estilos HTML ya saben crear la estructura básica, así que le pido que creen la estructura básica y nada más. Una Profe, pregunta, profe, ¿está presentando? Perdone, no sí, estoy... no vemos tu pantalla. Ah, no está ¿Todo bien? presentando, entonces. No, no, no. Gracias. Es como la parte fácil, era crear el archivo, estilos.css y estilos.html. Vamos a trabajar algunas cositas ahí. ¿Tá? Bueno, lo primero que vamos a ver hoy, vamos a trabajar con las Google Font, vamos a ver las medidas relativas, las medidas absolutas, las medidas flexibles y vamos a ver algún que otro selector como para empezar a darle forma a esto, ¿sí? Así que, primero lo primero, creamos la estructura básica, que eso ya lo deben tener. Creamos el archivito y vamos a linkear nuestro archivo de CSS dentro de la página HTML. Eso ya lo saben hacer, así que simplemente hacemos lo mismo aquí. ¿Ok? Ahora, les voy a pedir que pongan un texto acá, H1, que digan, le voy a poner así un lorem de 5 palabras. Ah, es una cosa, si ustedes inspeccionan el código, ¿sí? Con derecho a inspeccionar, van a ver un par de cositas interesantes acá. Una es esto que dice font size 2EM. ¿Sí? ¿Qué significa esos dos EM? Bueno, vieron que nuestro contenido está dentro del body. ¿Sí? Al estar dentro del body implica de que el root, o sea, lo que contiene a todos es el body. Por ende, el contenedor del H1 es el body. Vamos a cambiarle el tamaño. Vamos a poner H1. ¿Bien? Buenas noches, recién comienzan. Sí, sí, Franco, recién comenzamos. Creamos dos archivos, estilo.html y estilo.css. Y linkeamos el archivo estilo.css dentro de la hoja, dentro del HTML. Nada más. ¿Bien? Y un H1 con un lorem de 5 palabras. Nada más. Y ahora estábamos creando el H1 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un color. ¿Sí? ¿Para qué? Para empezar a jugar con esto. Fíjense que ahí se pone de color rojo nuestro texto. Ahora, vamos a ver la propiedad font family. Fíjense que la propiedad font family tiene un montón de opciones. Si ustedes hacen control espacio, ahí aparece Courier New, Courier, Monospace, Franklin, Kills, Lucida, perdón, Lucia.
times, bla, bla, bla. Hay un montón de opciones. ¿Qué significa esto? En su computadora ustedes tienen diferentes fuentes de letras. ¿Vieron cuando abren el Word? Voy a abrir un Word vacío para mostrarles. Ahí tienen. Voy a abrir un Wordcito. Y esto que tienen acá son, digamos, las fuentes que están instaladas, ya sea en su sistema o que vienen cuando se instala el paquete de Office. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, Arial, ¿no? Tiene una fuente de letra. Si lo selecciono, voy con esto. Tiene otra fuente de letra. ¿Sí? Cambio el tamaño. Lo hago un poco más grueso, un poco más finito. ¿Ven? Ahí. Lo puedo hacer así. ¿Sí? Lo puedo hacer en rayado, etc. Bueno, esto mismo se logra con la font family. Entonces, acá en la font family yo puedo decir, por ejemplo, Arial, tranquilamente. ¿Ven? Es lo que acabo de hacer. ¿Por qué? Porque la fuente Arial está instalada en mi máquina. ¿Se entiende, no? Sencillo. Lo mismo con la fuente de letra. Con la fuente de letra lo único que tengo que hacer es decir font size. Algo así como 30 o 300 píxeles. Miren, se hace una cosa enorme. No vamos a trabajar con este tamaño, es solamente para mostrar. Ahora, yo creo que les conté, y si no se los conté, se los cuento ahora, que la fuente por defecto, o el tamaño por defecto, es 16 píxeles. ¿Sí? 16 píxeles es el tamaño por defecto. Tamaño de fuente por defecto. Bien. O sea, un H1, fíjense, aparece acá con un font size 2EM tachado. ¿Por qué? Porque como es hoja de estilo en cascada, esto pisa, porque es más específico que esto que está acá. Bien, lo voy a volver a Hola, suprimir hola, en ¿se normal. escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Bien, ya lo arreglé. ¿Cómo ¿Cuál va era el esto? problema, Felipe? ¿Cómo va esto? No, no hicimos mucho todavía. De paso voy a abrir el código y ahora si lo tienen ahí a mano. Fíjense, les paso el HTML, cosa de que tengan lo mismo que yo. Les paso el estilo para que tengan lo mismo y a partir de ahí me sigan. ¿Qué, Esto ya lo tienen. qué nuevos files hay que hacer? Ahí te digo. Estilos.html y estilos.css. Estilos.html. Ok, y el otro es. Estilos.css. Siempre va a ser lo mismo, Felipe. Voy a crear un HTML y un CSS con el mismo nombre. Va a cambiar la extensión. ¿Sí? Bien. Como para que ya todos también sigan la misma mecánica. ¿Qué vieron hasta ahora? Esto que estás viendo acá. Un H1, un estilo H1 color font family font size. Nada más. Mm, Cuando revises ahí los 10 minutitos anteriores del video te vas a dar cuenta que no es mucho. bueno, Dale. Fíjense, decía lo siguiente entonces. Si pongo 32 píxeles o pongo 2 EM, fíjense que la letra se va a ver exactamente del mismo tamaño. No cambió. ¿Por qué? Porque resulta que hay un valor por defecto que es 16 píxeles. ¿Cómo sé que vale 16 píxeles? Porque, bueno, sin que aparezca esto que está acá, que dice dos puntos ROOT, root. Estos representan los valores de efecto. Y dentro de esos está el font size, que por más que no esté escrito, es como si estuviera escrito así de esta manera. ¿Lo ven? Entonces, si yo saco este font size que está acá y dejo así como está, como lo ven ustedes acá, significa que no hay un cambio. ¿Por qué? Porque justamente hay que entender que esta es la fuente por defecto. Ponerlo o no ponerlo es exactamente lo mismo, ¿ven? Pero sí es útil
para más adelante saber que acá yo defino valores que van a ser por defecto para toda la página. ¿Ok? O sea, si yo quiero decir que el color por defecto para todos es de color rojo, no lo pongo en el H1. ¿Siguen? Lo pongo en el root. Entonces, cualquier cosa que sea texto va a tomar el color. ¿Eh? ¿Se entiende hasta acá? Sí, Gregorio, decime. Sí, Sí. sí. Profe, y en vez del root también se podría poner un asterisco, ¿puede ser? Bien. Eso que acabas de decir vos es el selector universal. Es asterisco. Sí. Esto quiere decir que es para todos. Claro, ese lo enseñaste la otra vez, que es una de las reglas. ¿Y no es lo mismo que el Exactamente. root? No es lo mismo que el root, porque acá vos podés sobreescribir cosas que van por defecto, y en el universal vos podés... Eso son dos instancias de aplicar cosas diferentes, ¿no? Acá vos podrías decir, por ejemplo, resetear el margen para todas las cosas. O es cuando vos querés hacer cambios de reset, ¿no? O sea, resetear cosas por defecto. Entonces lo que es base, probablemente lo dejes acá. Lo que es reinicio de valores, probablemente lo pongas acá. Vamos a ver los márgenes, los paddings, ese tipo de cosas se hacen en este escenario y no en este. Gracias. Bien. Entonces, Perdón, ¿qué ¿qué, pasa qué si dijiste que no se escuchó? todos no escucharon? Se escuchó. Sí, se escuchó Sí, se bien. escucha. Sí, sí, fuerte y Sí, claro. se escucha. Sí, sí, sí. Ok. Sí, sí. Que este es el selector universal, Felipe. A diferencia de este, que es para definir variables. Vamos a ver las variables también más adelante. En este Ok. es un reinicio de valores. Y en este, no. Bueno, continúo. Voy a agarrar y voy a generar una etiqueta main. Ustedes también. Y adentro del main voy a poner otro H, pero un H1 que diga lorem de 6 palabras. Acá ya hay un pequeño problema semántico, ¿no? Yo no debiera tener dos H1 en un documento, estamos de acuerdo, ¿no? Pero esto es para que vean el ejemplo, nada más. ¿Sí? Esto no está bien, pero va a servir para el ejemplo. Entonces, si yo quiero diferenciar este H1 de este H1, ¿qué podría hacer? Sin agregar ni una sola clase, ni ID, ni style, ni nada en el HTML. ¿Cómo puedo hacer eso? Definiendo en el CSS el tamaño. Gaby, ¿quedaste con la mano levantada? ¿Puede ser? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bien. Sí, lo que te iba a preguntar, no sé si tiene que ver con algo que con esto que estás haciendo, porque te iba a decir si en el root podía definir valores para todos los selectores de etiqueta. Sí, en general acá definimos variables. Vamos a ver qué son las variables, ¿sí? Y acá, en el asterisco, esto, estamos para hacer un reset de valores. ¿Sí? Vamos a ver que acá podemos definir realmente tamaños, variables, colores, padding, unas cosas que podemos usar después como variables dentro de la página. ¿Sí? Ahora, Ok, ¿querés saltearte esto y hacerlo todo acá? Lo vas a poder hacer también. ¿Sí? Los cráneos dicen que no es bueno hacer eso porque ves que pasan este tipo de cosas. No se resetean los valores. Esto es para hacer un reset en todos los valores. Y acá vos no estás definiendo nada. ¿Sí? Después vamos a ver bien. Acá definimos variables por el momento. O sobreescribimos valores por defecto. ¿Sí? ok. Seguimos. Entonces vuelvo al escenario anterior. Quiero diferenciar este H1 de este H1 sin escribir nada en el HTML, y ahí me dijeron, puedes escribir el main, ¿no? Así. Entonces, main, ¿qué más? Main, quiero darle un color azul. ¿Sí? Y ahí está la diferencia. ¿Por qué? Porque hacer main es de acá para adentro. Todo lo que sea de texto lo puede cambiar de color. ¿Sí?
Decime. ¿Por qué el primero está en rojo y el segundo en azul? Porque en el HTML vos tenés el H1 en la línea 10 Mm, y en la línea 12 pertenece al main. Esto es como una caja, ¿sí? Esto está dentro de esta caja y este está fuera de la caja. Y lo sí, que está dentro de la caja, al modificar la caja, el color de la caja, lo que está dentro se modifica. bueno, Lo que está fuera de la caja, no. Acá decimos que el main tenga color azul. ¿Bien? ok. Ahora, vamos a decir que el main tiene un font size distinto a este root que está acá. Por ejemplo, que tenga 20 píxeles. Claramente se modifica solamente lo del azul, ¿sí? Bien. Vamos a hacer un pequeño cambio más. Vamos a decir que meto un section dentro de este main. ¿Para qué? Para que sigan viendo cómo funciona el tema de las variables de los tamaños de fuente relativos. Y voy a meter acá otro H1. Ya sabemos que está mal porque no tienen que haber más de un H1 por página. Pero a propósito para que vean cómo se mantienen cómo se maneja el tamaño. ¿Qué pasó? ¿Por qué no es tan grande como este? Porque van 16 píxeles. Exactamente. Esto en realidad no es Por hijo default. directo, no es hijo directo de main, sino que es hijo de un section. Y el section es una caja, no es texto. Al no ser texto, el section no tiene un tamaño definido. ¿Ok? ¿Cómo? El H1 está dentro del section. El section no es un texto. Al no ser texto, el section no tiene un tamaño definido. Si haces un div, si haces un aside, si haces un footer, lo que sea, son todas cajas. No Ok, son cajas gracias. semánticas y los divs son cajas no semánticas, son cajitas sueltas, genéricas. Entonces, ¿por qué les muestro esta estructura? Porque ¿qué pasa si yo al section le quiero dar un tamaño y que el H1 solamente tome como base el section y no lo que está más arriba? Fíjense ahí por qué les digo todo esto. Entonces, yo tengo el main y adentro tengo un section. Así es como está en el HTML. ¿Bien? Ahora, yo quiero que el section tenga un font size que sea relativo. ¿Sí? Quiero que sea un tamaño relativo a la caja que lo contiene. ¿Qué significa eso? Si yo a este le digo que tenga 3 EM, por ejemplo, ¿respecto a quién va a tomar el valor? ¿Respecto al main o respecto al root? Respecto al main. ¿De cuál? Porque el section está dentro del main. Entonces, el main tiene un tamaño de 20. Y si yo hago 3 EM, ¿qué significa que estoy haciendo? Significa que estoy haciendo 20 píxeles por 3, que es igual a ¿cuánto? 60 píxeles. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tratar de entender cuando hablamos de tamaño relativo. ¿Relativo a qué? Al contenedor. ¿Quién es el contenedor del section? Este main. ¿Cuánto tiene este main? 20 píxeles. ¿Sí? Claro, porque ahí hicimos un No se main escuchó, selection perdón. sobre el mail anterior. Ay, perdón, es que estoy con neumonía. Perdón. Hicimos A ver, sí. ¿Me escuchas? A ver. Hicimos un section main adelante, perdón, adentro del otro main, ¿verdad? O sea, para el main anterior, a eso es a lo que iba. Por eso lo multiplicamos. Claro. Este main tiene 20 píxeles y el section que está dentro del main tiene supuestamente 3 EM. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces voy a pasar el mouse por encima de esto que está acá. ¿Cuánto vale realmente el tamaño de esto que está acá? 60. Tendría que, pero fíjense lo que pasa. Está tachado, ¿no? Sí, ¿Qué lo significa veo muy cuando algo está chiquito. tachado? Claro.
¿Qué significa cuando algo está tachado? Que asumió el default. Que en realidad esto no lo está tomando. ¿Sí? Cuando algo se tacha es que esa propiedad no está. ¿Cómo hacíamos si queríamos decir, no, quiero que tome ese tamaño? ¿Bien? Como Así atributo, así podríamos hacerlo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No somos específicos en esto que estamos armando. Ahora les voy a mostrar por qué. Felipe, decime. Te hago dos preguntas. La primera es, ¿aconsejás que practiquemos aún si hacemos un archivo y más o menos no sabemos dónde meterlo? Yo aconsejo siempre tener un HTML y una hoja de estilos. Sí, no, pero sí crear otras para practicar. Y lo vas agregando acá arriba, a este nivel, uno adicional así. Crear nuevas HTML y CSS para ver cómo experimentar, como para aprender. Sí, es lo que venimos haciendo. Fíjate que arrancamos con un alumno, un estilo, un index, No, una no, sí, tabla. pero sí hacer las nuestras, las propias. Sí, claro, sí, siempre. Después de la clase te generas uno nuevo y vas armando si querés. Aun cuando tal vez me pierda o mezcle algo. Es que es la única forma de aprender, Felipe. Si no practicás, si no te equivocás, no hay forma. Una última pregunta más y ya está. Dale. Por ahora esto es diseño de páginas web. Por ahora esto es aprender cómo funciona CSS y cómo se estructura el documento con HTML. Ahora es solamente eso. ¿El diseño ¿Sí? web de páginas utiliza nada más el HTML y el CSS o usa más el diseño de páginas? Bueno, el diseño de páginas web, diseño, Mm, HTML y CSS. Si le querés dar dinamismo, le agregás JavaScript. ¿Sí? Ok, bueno, gracias. De nada. Bueno, a ver. Voy a ponerle a esto una clase. Chicos, porque main section lo voy a llamar. ¿Sí? Para poder ubicarme en tiempo y espacio y hacer un poco diferente. Cerrar esto. Ahí. Entonces al main section le voy a poner. Voy a hacer esto más que dejarlo así. Ahí. Main section. Font size 20 píxeles. Bien. Un segundito. Main. Un font size de 20 píxeles. Bien. Y el H1 es hijo del section. Ahí está. Bueno. Volvamos acá un segundito. Creen esta clase. Main section. Y pónganle un font size 3 rem. Pregunta. A ver si nos ubicamos. Si esto vale 3 EM, ¿sí? ¿Qué valor debiera tomar? A ver si nos fuimos ubicando. $36. El root de 16 por 3. Bien. ¿Quién más opina algo? Digo, 36, no sé ni multiplicar. 6 por 3, 48. Bien. ¿Qué más? Vamos. Miren, para hacerlo más fácil, voy a sacar este H1 acá y esto de acá, porque si no, nos vamos a marear sin querer, si quiere. Ahí, y lo voy a dejar así. Miren. Un H1 por sí solo dijimos que tenía, por sí solo, tiene 2 EM, que son exactamente un H1 suelto. Me parece que esto no termina de ser del todo claro. Vamos así. Un H1 por sí solo, estando dentro del body, vale 2 EM. ¿Sí? ¿Qué significa? Que el H1 por sí solo tiene un font size de 16 píxeles.
perdón, de 32 píxeles. ¿Por qué? Porque son 2 EM, que es igual a 16 píxeles por 2. ¿Sí? Eso es lo que vale 2 EM. ¿Ah? Entonces ustedes van a ver que el H1 está tachado y vale acá. ¿Ven? No hay cambios notorios. ¿Por qué? Porque hacer esto o hacer esto es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque resulta que hay una variable invisible definida que se llama font size acá, que vale 16 píxeles. Entonces, esto está por defecto, por más que no exista. Y esto que está acá, lo que está diciendo, 2em es 16 píxeles por 2 justamente. Entonces, no hay cambio de ninguna manera, todo se ve igual. ¿Ah? Bien. ¿Cuándo cambia la cosa? El em es una unidad relativa. Entonces, vamos a poner acá. M es unidad relativa. ¿A quién? Al contenedor. Al contenedor. Directo. Esto significa lo siguiente. Para acá. Vamos a ir a nuestro pequeño dibujito. A ver si lo podemos clarificar un poquito más. Entonces yo tengo una caja, que es el body, el principal de todos. Esto ya lo sabemos porque lo venimos viendo. Esto es nuestro body. Dentro del body metimos ahora nada, tenemos un H1 suelto. ¿Ven? Hay un H1 suelto acá. En realidad no tenemos nada más que un H1. Es lo que tenemos. Entonces, por definición, en el body, todo lo que esté dentro del body, esto, el EM, o sea, la unidad relativa de este H1 es el body. ¿Tá? Ahora, si en vez de ser el body yo agarro esto y digo no, ahora en realidad esto está dentro de otra cosa, ya el contenedor del H1 no es el body. ¿Quién es? Supongamos que es este main que está acá. Es el hijo del main. Exactamente. Entonces, si el H1 está suelto acá, cualquier cosa que sea relacionada al contenedor es respecto al body. Pero si el H1 lo pongo dentro de etiqueta main, ya su contenedor no es el body, es el main. ¿Vamos? Parece trivial, pero hay que tener esto en cuenta. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que lo que es, de vuelta, la unidad EM es para eso, para ser relativo al contenedor. Bien. Hablamos acá. Si yo dejo el H1 respecto al body, por defecto va a tener 16 píxeles por 2, que es lo que vimos recién. En cambio, si yo agarro el H1, lo pongo dentro del main, y esto lo dejo así, cambio la unidad de medida del main, del tamaño, y digo que tiene un font size de 25 píxeles, resulta que 2em ya no son 32. ¿Cuántos son ahora? 50. Exactamente. Ahora, 2em, si ustedes van a la parte de Computed, vale 50 píxeles. ¿Por qué? Porque cambió el contenedor. ¿Vamos? Eso hay que tener en cuenta. Ahora bien, existe otra medida que se llama rem. Se llama rem. ¿Qué significa rem? Que siempre va a hacer referencia al root element, o sea, al body. No importa dónde esté. ¿Sí? Mejor dicho, inclusive está por encima del body, pero vamos a hacer cuenta que el body es el que lo contiene. No, tiende a variar. Entonces, si el root tiene definido 16 píxeles y yo digo rem, no importa que este H1 esté dentro de este main que está acá. ¿Cuánto va a valer? Bueno, va a valer 16 o lo que tenga definido acá por este 2 que está acá. Entonces, fíjense que ahí le cambio em por rem y esto vuelve a valer 32 píxeles. ¿Se entiende hasta ahí? Felipe, decime.
Pero, a ver, entonces el rem hace referencia al root. Sí, Ah. Entonces no importa lo que esté ahí, va a dar 16 píxeles. 16 por el 2 que está delante del rem. O el 3 que está delante del rem. O el 4 o el 5. Son 5 por 16. Ok. O también el valor que tome font size en root. Exactamente. Si yo pongo 10 acá, sería 10 por 5, 50. Porque es rem y esto es la unidad base. No importa si está dentro o fuera de una caja, siempre va a ser respecto a esto que está acá. Perfecto, perfecto. Vamos con otro concepto. Para eso voy a crear acá nuestro H1, perdón. Vamos a ver fuentes ahora. ¿Qué son las fuentes? Bueno, font-family. Ya lo dijimos recién. Arial. Volvamos acá. Entonces cambio cómo se ve la letra. Se ve con una fuente Arial. Vimos lo del color. Ya sabemos que acá podemos cambiar el color. ¿Okay? Podemos hacer un font y cambiar el grosor de la fuente con font-weight. Por ejemplo, no sé, le digo bold. ¿Sí? O bolder. Pero las fuentes no todas tienen un comportamiento distinto. Fíjense que acá la Arial le pongo bold o le pongo bolder, ¿sí? O le pongo 100, ¿ven? O 900. No depende de la fuente, puede tener o no tener el atributo. Si yo acá en vez de Arial le pongo, por ejemplo, no sé, Tiny Roman, quizás la Tiny Roman no tenga fuentes en todos los tamaños, porque el weight es el peso, el grosor de la fuente. ¿Sí? Perdón, decía lo siguiente, que para lograr esto de que cuando cambiemos de fuente Se se vean muteó, profe. siempre... ¿No? ¿Escuchan? Ya está bien, ya está bien, ya está bien. Sí. Sí, ahora se escucha. Sí, ahora sí. Ahí está, ahí está. Ok. Decía lo siguiente, si yo cambio la fuente de letra, ¿qué puede pasar? Como las fuentes dependen de la máquina de ustedes, por eso le mostré lo de Windows, seleccioné el Word y seleccioné la fuente. Puede que ustedes no tengan esta fuente de letras, porque es mi máquina. Tengo una fuente que ustedes no tienen. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es se instalan fuentes externas, que permiten que siempre se vean igual. Y para eso existen las, en este caso vamos a usar las de Google Font. Les paso el link acá. Voy a pedir que entren y vamos a ver este concepto. ¿Qué son las Google Font? Fuentes de letras que puedo utilizar sin problemas. Y fíjense que tienen Ubuntu, Ubuntu Condensed, Ubuntu Mono. Si sacan de acá, queda Search, hay más. Hay una Roboto, hay una Bricolage, ¿sí? O sea, Open Sans, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas fuentes que pueden usar. Hay una estándar que es la de Ubuntu. ¿Sí? En realidad, si usan de acá, cualquiera se va a ver igual. Pero la Ubuntu es como que la recomendada, por lo menos en la parte de material, recomiendan usar esta, ¿no? Y fíjense que tiene diferentes variantes. Una light de 300, una light itálica, una regular de 400, etc. ¿no? Bueno, acá es como se va a ver en el tamaño, depende de qué tamaño elijan, así es como se va a ver. Bien, ¿por qué les cuento todo esto? Porque ahora vamos a descargar estas fuentes. Y para eso les pido que marquen acá. Ven que tienen Select Light 300, itálica. Vamos a marcar estas fuentes. Ahora, ¿hace falta marcar todas? Depende de la necesidad del producto que estén haciendo.
si solamente necesitan usar una fuente regular y no va a haber fuente itálica, no hace falta marcar esto. ¿Está? Yo voy a hacer una intermedia, ¿no? Una 400 regular, una 300 itálica, y me voy después más arriba en la Vol 700 y Vol 700 itálica. Hasta ahí solamente marqué cosas. ¿Cómo hago para agregarlas a mi hoja de estilo y empezar a usarlas? Bueno, acá arriba a la derecha, fíjense que hay como unos cuadraditos y un más. Si le hacen un clic, van a ver que hay fuentes seleccionadas, ¿ven? Y bajan un poquito más, van a ver que acá dice usar en la web. Tienen una opción de link y una opción de import. Y si bajan un poquito más, van a ver que acá abajo dice CSS rules, perdón, para especificar la familia, o to specify family. Y esto ya lo vimos recién. Ubuntu, sans serif. ¿Qué es esto? Es, si no tenés esto, pon esta otra. Así funciona. ¿Bien? Esa es la explicación de esta parte. Ahora, link e import son dos formas de agregar este contenido para empezar a usarlo. Vamos a arrancar con la de link y después vamos a ver la de import y les voy a explicar la diferencia. Cópiense esta parte. Y lo vamos a agregar. Y acá ustedes me van a decir, si dice link como tag, ¿dónde lo pongo? ¿En el HTML o en el CSS? HTML. Exacto. Vengo. Y ahora, si entendimos la forma en la que carga, ¿lo pongo antes o después de mi hoja de estilo? Después. Antes. Antes, porque dijimos que el browser lee de arriba hacia abajo. O sea, tienen que estar primero lo que voy a usar y después esto, que hace referencia a lo que está más arriba. ¿Sí? Bien. Listo, hasta ahí preparé las hojas de estilos. Voy a mi hoja de estilo y tendría que cambiar la fuente para usarlo como ellos me dicen que lo tengo que usar. Así, copiando esto que está acá. Entonces reemplazo esto que tengo. ¿Qué logro con todo esto? Bueno, logro que en teoría mis fuentes se vean lindas y bonitas. Así. ¿Okay? ¿Ven? Ya tiene la fuente Ubuntu. Y cambia bastante, ¿no? Ahí va. Bien. Díganme si sale, si funciona y si les carga bien. Mientras tanto, alguien preguntó algo. ¿Puedo utilizar CodeShare? Dice sí. Veamos. El CodeShare. Copiamos. Y al final las hojas. Perdón. Mal. Ahí. Bien. Bien. Entonces, esta es la primera forma, que es usando link. Ahora podemos usar la otra forma, que es usando @import. Así que acá tienen para copiar esta parte de acá arriba que dice import. Copiamos todo esto. Y también está dentro de la etiqueta HTML, o sea que es copiarlo así tal cual y pegarlo acá abajo. ¿Sí? Voy a comentar la parte de los links y dejo la parte de los import. No voy a ver diferencia en mi página. No tendría que ver diferencia. ¿Sí? Estaría bien, está funcionando. Bien. Y después hay una tercera forma de usar esto, que es no agregarlo en HTML, sino copiar el import. ¿Bien? Y agregarlo directamente en la hoja de estilo al principio. Siempre se agrega al principio. Porque si ustedes se dan cuenta, escribirlo acá adentro, esto es etiqueta style,
Y todo lo que yo ponga acá es código. ¿Qué cosa? CSS. Es lo mismo que venir y escribirlo acá adentro. Por eso lo puedo copiar y pegar. Entonces, la otra forma es comento todo esto y lo pongo al principio de mi hoja de estilo. Así como lo hice acá. ¿Ven? Lo dejo de arriba. Y también funciona. Parece trivial, pero tienen que saber hacer. Bueno. Ahora, lo único que tengo que hacer acá es decidir, bueno, digo, saco el font weight, por ejemplo, si no quiero usar esto. Y puedo usar, no sé, con style italic, por ejemplo. Entonces, así voy a verlo tal cual lo definían ahí en la hoja de estilo de Ubuntu, o mejor dicho, en las fuentes de Google, en particular estas. Bien, y así es como trabajamos con las fuentes. No tiene demasiada magia más que esto que está acá. La única diferencia entre el import y el link es la siguiente. Esto se llama bloqueante, esto es no bloqueante. ¿Qué significa? Que si ustedes tienen varios import. Sí, Felipe, decime. ¿Estamos en la etiqueta estilos HTML o la etiqueta estilo CSS? Estamos en el estilo.css. Estilo.css. Gracias. Lo demás lo comentamos todo, ¿ves? Bien. ¿Hasta acá me siguen, chicos? ¿Tienen alguna pregunta, duda? Algunos, para muchos es trivial, lo sé, para otros es algo nuevo. Bien, bien, todo bien. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer un pequeño ajuste o con otras cositas más. Tema fuente, lo único que yo les recomendaría es que si van a definir cosas que son para todo el sitio, no lo pongan en el H1. Que lo hagan general. Que quiere decir que yo vendría acá y diría, bueno, el font family lo voy a poner a este nivel. Porque quiero que todos trabajen con ese font family. ¿Ok? Entonces, listo. Queda para todas las fuentes, para todos los textos. Entonces, si yo ahora vengo y pongo un P fuera del main, también va a tener la fuente de letra, ¿cuál? Ubuntu, ¿ven? 2.root Ubuntu sans serif font size 10. ¿Por qué? Porque está asumiendo estos valores. Claramente acá no va un 10, vamos a sacar un 16. ¿Sí? Entonces este es el tamaño normal de un P y esto es 5 por 16. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando esto, por lo que vimos recién. Lo voy a sacar, lo dejo por defecto. 2. ¿Bien? Bien. Muy bien. Bueno. Voy a agregar un header acá. Un header. Y voy a poner este H1 acá arriba. Y en el main voy a poner una caja, un section. ¿Sí? Al section le voy a poner este P que está acá adentro. Lo dejo así. ¿Por qué cambió el tamaño del P? Y pasó de valer 16 a valer 25. Porque está puesto en el estilo del main. Porque se colocó en el main. Exactamente. Exactamente. Porque este P pasó a estar dentro del main. ¿Sí? Y el main tiene 25 píxeles definidos. ¿Sí? Profe, perdón, ¿podrías poner de vuelta el código en el code share? Dale, te paso Gracias. la variante, que es esto. Y te paso el estilos, que es esto. Disculpe, profe, ahí me quedé con la duda de cuando nos estaba mostrando cuando el import es bloqueante, cuando no. Y ahí me quedé con esa, como no terminó lo que estaba comentando, quedé con la duda. Dale, Por favor, gracias.
Vos estás en un HTML, ¿no? Ponés que estás trabajando conceptualmente, ¿no? Y tenés que agregar recursos A, B y C. Vamos a poner así. Este será. Este es el B. Y este es el C. Y vos querés agregarlos a estos a tu HTML. ¿Sí? ¿Sí? Y así. Entonces tenés dos formas. Una es con el link. Y la otra es con el import. Ya sea que lo pongas dentro de la etiqueta style. Directamente en un archivo.css. Pon el @import ahí metido dentro. ¿Okay? No importa cómo lo hagas, va a dar lo mismo. Le voy a poner una sola forma. Entonces vos acá en tu link, haces el link del primero, haces el link del segundo y haces el link del tercero, ¿no? Lo escribo así para no ponerlo todo. Pongo A, pongo B y pongo C para no escribir todo. Y acá hace lo mismo. El import de A, el import de B, de C. Bueno, ¿qué es esto de bloqueante y no bloqueante? Resulta que vos estás importando estos archivos con link y este lo pudiste cargar bien, este falló porque no sé, está mal la URL. ¿Qué hace el HTML o el browser? Lee de arriba hacia abajo y dice, este lo cargó, buenísimo. Este falló, qué mala suerte. Vamos con el siguiente, este lo cargó, buenísimo. Perdón. Eso hace con el link. Ahora, si vos venís con el import y haces lo mismo, dice, este, ok. Este falló, qué mala suerte. A este ni te lo cargo. ¿Por qué? Porque el import es bloqueante. Se corta uno y se corta todo lo que viene por debajo. Bien, bien, gracias. Nada. Seguimos. Fíjense que en el HTML puse un section, ¿no? Entonces le vamos a poner a este un class de main section. Ahí va. Y a este le vamos a poner un class de main header. ¿Okay? Vamos a poner un footer acá también, ya que estamos. En un class. Y acá vamos a poner un... okay. I'm your footer. ¿Por qué hice esto? ¿Cómo haría yo para centrar un texto dentro de una etiqueta header? ¿Cómo haría yo para darle un borde a una etiqueta header o al main o a un footer? ¿Sí? Bueno. Lo encerrás en un div, dice Carlos. Eso es una forma. Una forma más sencilla es a este main header le construyo su regla. Recuerden que esto es una regla y en particular este es un selector de qué tipo. Por clase. Lo vimos en la clase pasada. Entonces voy a decir que el text align de esto sea center. No hace falta meterlo dentro de un div. ¿Okay? Ahora puedo aplicarle estilos de texto. Por ejemplo, quiero hacerlo text transform y convertirlo en uppercase. ¿Sí? Lo pongo en mayúscula. Si lo quisiera, podría hacerlo lowercase o capitalize. ¿Está bien? Es una forma de empezar a manejar un poquito de texto. Yo le voy a dejar uppercase. Es más, puedo decir, ¿saben que quiero hacer un font style itálica? Y que lo puedo cambiar sin problemas. ¿Qué más puedo hacer? Le puedo cambiar el color. ¿Por qué? Porque estoy dentro del header, lo quiero de este color. ¿Por qué no se cambia? Lo pisa el H1 de arriba. Exactamente. Y si quiero que sea yellow green, ¿qué pasó? Así se podía hacer supuestamente, ¿no? ¿Por qué no lo puede pisar? Sí, siendo más específico, ¿no? Pero se lo estoy aplicando al main header, no al H1 que está dentro. O sea que esto no se lo va a aplicar.
esto tiene que venir así, punto main header h1. Ahí sí le va a cambiar el color. ¿Por qué? Porque lo que hay en main header, ¿sí?, no es un texto plano. ¿Qué es lo que está dentro de main header? Hay un h1. Si hago esto, ¿sí?, si pongo texto sin nada, entonces probablemente ahí sí, si dejo el color, esto sí quede con el colorcito, ¿lo ven? Porque es texto plano sin estar dentro de una etiqueta. ¿Lo ven? Esa es la gran diferencia. Entonces ahí sí te va a tomar el color. Pero en este caso la diferencia es que está un H1 dentro del header y no aplica este color para eso. Por eso es que lo puse acá. Entonces esto no hace falta para que le aplique al H1, porque esto es más específico directamente. ¿Se ve la Claro, pero diferencia? Estaría apuntando a la misma clase que creaste arriba, ¿no? Creaste en el punto HTML. Exactamente. Y acá metemos un concepto ahora que esto se llama selector. Acá lo podés compartir, así lo sigo. Hijo, descendente. Ven que hago memoria si era descendente o hijo. Ahora me fijo. Ahí les copio el Codeshare. Ahí va el estilo. Y ahí va el HTML. Bueno, estos eran los descendientes. Perdón, me estaba haciendo memoria. No es el hijo, es selector descendiente. Que es directamente dentro del main. Así es como funciona. ¿No? Bien. Hacemos un poquito más. Entonces vimos texto. Esto lo voy a sacar de acá porque esto nunca se hace, dejar texto suelto. Si yo quiero darle un borde al header, ¿cómo hago para darle un borde? Bueno, aplico la propiedad border. 2 puntos. Y acá va un tamaño, por ejemplo, un píxel o un rem. ¿Podría hacer esto? Sí. Sólido y de color, no sé, rojo. ¿Sí? Horrible, obviamente, ¿no? Porque estamos viendo todavía cosas lindas, pero sí entendiendo cómo funciona. ¿Por qué un rem? Porque estaba probando. ¿Puedo hacer un píxel solamente? Sí. Dejo finito. Bueno. Vamos a ver si le puedo hacer un feo. Supongamos que quiero darle un background a todo esto, que esté todo pintado, no solamente el borde. ¿Puedo hacerlo? Sí. Puedo hacer un background. Fondo. Con la propiedad background. Pero no background color. No, background. Ahí le digo que sea de color, no sé. A ver. ¿Puede poner fracciones de rem también, por ejemplo? Sí, claro. Puedes venir acá y decir 0.5 rem. ¿Cuánto te daría eso? Claro. Te queda un borde de 8 píxeles. Exactamente. Sí, Kevin, decime. No, porque 5 rem es 5 por. Y el otro sería medio por. Ahí entendí, gracias. ¿Vale? ¿Qué color le ponemos acá? Un color orange. Algún complementario del verde. Bueno, el light blue quedaría bien. Color, el verde no nos ayuda. No sé. Bueno, le puse un color oscuro para que contraste con el verde.
¿Ven que acá hay unos espacios? Blanco, blanco, blanco. Después vamos a ver cómo los quitamos cuando veamos el modelo de caja. Por ahora no me voy a centrar en eso. Sigamos. Si yo quisiera sacarle estos bordes rectangulares, ¿sí? A 90 grados se los puedo cambiar. Dándole un borde radio se llama. Por ejemplo, con 10 píxeles consigo algo así chiquitito, ¿no? Podría usar rem también, pero en estos casos vamos a probar que usen unos píxeles. ¿Qué pasa si uso porcentajes? Vamos a ver, me queda algo horrible, pero los porcentajes también se pueden usar y sirven para crear círculos, por ejemplo. Vamos a ver cómo se hace. Entonces, bordes redondeados. Ahora, este fuera del mail es un texto que está acá abajo, que es esto que está acá. Al main yo le puedo dar una clase también, que lo voy a hacer a propósito. Voy a decir class main section. Sí, tal cual, Carlos. El main ya lo tenemos, ¿no? Bueno, voy a llamarlo class main, no importa. Que se llame igual, le voy a poner class main. Y también le voy a dar un background, fíjense. O sea que todo lo que está ahí adentro le voy a poner de color. Ahí va. ¿Ven? Puse dentro del main colorcito. Y ya hay una separación entre los elementos que están por defecto, que después lo vamos a ver cuando veamos modelo de caja, que se pueden quitar, agregar, ¿sí? Y demás. Bueno. El footer también le voy a dar una clase. Dice main footer. Vamos a ponerle un colorcito. Main footer. Sí, Carlos, decime. El main, creo que lo pusiste arriba. No hace conflicto. Porque pusiste un main y un punto main. Punto main en la clase. Esta es la clase y esta es la Ok. etiqueta, ¿sí? Pero sí, de verdad que tiende a confusión. Quizás convenga ponerlo. Se llama main section. Main no podría ponerlo, no sé. Main real. Segundo main. A ver, ayúdenme. Si este es el main y este Main es el HTML. Main Segundo main. PDF, versión definitiva. Main Claro, algo en español. Main renovado. ¿Se puede o solo en inglés tienen que ser? No, Porque sí, se la verdad puede, que claro. se confunden con las etiquetas, ¿no? Sí, vamos a hacer así. Nosotros que empezamos, digo yo. Sí. La etiqueta vamos a llamarlo. Contain. Ahí está, main container. Estaba olvidando que usábamos el container. Main container se lo ponemos al main, pero a la clase main. Main container. Entonces, si está el main container, la etiqueta main no tiene sentido. Vamos a cortar esto y lo vamos a poner dentro. Ahora se les paso, ¿no? Les paso. Ahí. Así va a quedar. ¿Sí? Entonces, así es como ustedes van a encontrar probablemente organizados los CSS dentro de un sitio. Que esté el header, que esté el main real, o sea, el main container, que esté el main footer. Entonces, la palabra container en realidad va a aparecer en muchos lados, así que más que un main header, probablemente encuentren un header container. ¿Sí? No me avivé, disculpen, me quedé con que van a encontrar un footer, ¿sí? Container, más que un main como nombre. Es mucho más común. Gabriel, decime. Sí, se me quemaron todos los papeles. El main que sacaste del CSS, ¿hacía referencia a la etiqueta main del HTML? Claro, ¿viste que estaba una etiqueta acá arriba? Se Sí. la quité, porque esa era la etiqueta. Como le creé una clase para el container, o sea, main container, que es el contenedor de la etiqueta main, se llama main container, lo trasladé al atributo dentro de este main. No es para marearlo, es para que vean el refactor mental que uno puede ir armando. Y que van a encontrar este tipo de cosas. ¿Sí?
Lo que pasa, no había pescado que del CSS podías referenciar etiquetas del HTML. Sí, claro. Sí. Ok, disculpa. No hay Sí, problema. como selector, claro. Está bien. Miriam, decime. Sí, una consulta. ¿Esto es una convención para colocar los nombres de las clases? ¿Y por eso decís que lo vamos a encontrar así? En general, sí, cuando se armen cosas que son contenedoras, por convención se suele usarse container. Y después, lo más probable es que si tenés un anidamiento encuentres cosas como esto, guión bajo, ¿sí? Y si tenés algo que aplica sobre una etiqueta, vas a encontrar probablemente esta combinación de acá. Esto sea lo más específico que tengas, por ejemplo, un class, guión bajo, y acá el más específico. Pongo así por el... Entonces, lo más probable es que encuentres este tipo de cosas. El contenedor, en un guión bajo, la subsección, la sección, y después el elemento al final, el doble guión bajo. Muchas gracias. Ahora, que se llame container, no, eso es opcional. Se llama... Es opcional. Entonces, header container, main container. Y acá, siguiendo esta regla que yo te acabo de decir, esto tendría que ser, si vos querés hacer algo específico, main container, guión bajo, main, ¿sí? O section. Si quisieras que fuera anidada, si no, no hace falta. Ahí sí, container, y ahí puedes trabajar todo lo que viene por dentro, porque ya tenés los niveles principales. Bueno, de nada. Voy a revisar que esté todo ok. Y acá fíjense una cosa, si está el header primero, empecemos por ahí, yo lo había puesto más abajo. Este H1 lo voy a sacar porque me está ensuciando el ejercicio. Header container lo dejo. ¿Bien? Viene el main container, que es lo primero que tiene que estar arriba. ¿Sí? Selector descendente, main container H1, este podría estar. Después viene el main footer. ¿Está? Y ahí queda ordenado. Esto se rompió. ¿Por qué? ¿No tiene el mismo nombre? Ok. Y acá es donde ustedes pueden hacer esto. Vengo por acá, selecciono el elemento y empiezo a ver qué es lo que pasa. Vengo por acá, encuentro el header, encuentro el H1, veo que no tiene nada, ¿sí? Claro, le cambié el nombre. Dice main header. Main header no tiene nada. Header container, H1. O sea que esto está mal. Tiene que estar arriba del main container porque es lo que continúa. Entonces acá sería tiros de main, por ejemplo, ¿no? Acá tendríamos tiro del header y por debajo al final haces tiros de... ¿Te puedo hacer una pregunta? Viste que vos movés, o sea, eso y lo movés. ¿Cuál es el atajo? Dale, seleccionás, ¿Sí? estás Alt, arriba para ¿Sí? abajo. Ok, buenísimo, gracias. Bueno, ¿podemos Consulta. hacer esto? Sí, ¿Lo podés pasar por CodeShare al CSS? supuesto. Sí, te sigo. Termina siendo extremadamente útil, ¿no? Usar CodeShare. Y está bueno, sí. Excelente. Sí, sí. Está genial. Me alegro. A ver, ¿podemos hacer que esto sea un poco más alto y no que quede así, finito? Claro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar el main container y le vamos a decir, señor, usted va a tener una altura, ¿sí? Que va a ser flexible. ¿Cómo? Usando una propiedad, o mejor dicho, una unidad de medida llamada BH. ¿Cómo funciona esto? Escribo el atributo height y le digo, bueno, ¿cómo funciona el BH? El BH funciona así. Voy a venir acá. Supónganse que todo esto, de acá hasta acá, es lo que yo veo en pantalla. O sea, podemos asumir que esto es 100 BH. Es el famoso viewport height, ¿no? El alto del tamaño de la pantalla, que sería
desde acá hasta acá. Si saco esto, sería desde acá hasta acá. Eso es el alto de la pantalla. ¿Entienden? Entonces, si yo digo, quiero la mitad del tamaño, ¿cuánto va a valer esto? 50 de H de altura. ¿Estamos? Entonces, yo puedo decir que esto, que está en celeste, en vez de que sea finito, le ponga un height de la mitad del alto de la pantalla. ¿Sí? ¿Entienden? Eso es una unidad flexible llamada pH. Depende del alto del viewport. ¿Qué es el viewport? Creo que ya quedó claro, ¿no? Es desde acá hasta acá. Ahora, ¿puedo tener acá adentro? Este es el main. Tengo un section. Si el section le pongo un estilo, que sería main container, section, o simplemente main section, sería tener esto, ¿no? Tenía este nombre. Perdón, que pregunte, dice Carlos. Dale, decime. Alcanza 50, pero debajo del siguiente, ¿no? Claro, si vos agarrás y medís esto de acá a acá, es la mitad exacto de lo que tiene de acá hasta acá, más de acá hasta acá. Si vos sumás este blanco más esto hasta acá, es lo mismo que de esto de acá hasta acá. Esto de acá hasta acá vale 50. Claro, y si quiero poner dos view height en la misma página, ¿se puede? Sí, de poder. Eso justamente estaba tratando de hacer eso. Quería hacer eso, digo. El main tiene eso, ¿sí? Ese tamaño. Ahora, ¿cuál es el tema? Si querés dividir exactamente 2 de 50, no tendrías que tener solamente dos elementos, uno abajo del otro. Porque si pones un espacio así y después metes 2 de 50, ya te va a agarrar un scroll y te lo va a tirar para abajo. Lo puedes hacer, claramente. De hecho, mira, puedo agarrar el main footer y decir que su height, por ejemplo, es de 50 view height también. Le voy a dar un background para que lo veamos. Background también. Bueno, Background color, se llama footer container, perdón, lo cambié. Ahí está. Ahora sí, ¿ves? ¿Tiene 50? Sí tiene 50, porque es de vuelta. ¿Cuánto mide? De acá hasta acá mide tanto. ¿La mitad cuánto es? Esto. La mitad mide esto. Pero te agarra un scroll y ya no es que entra a los 250. Empieza a scrollar hacia abajo. ¿Entiendes? Sí, sí. ¿Vale? ¿Puedo hacer 25? Sí, puedo. ¿Puedo hacer 25? Sí. ¿No? Acá me convendría hacer 50 y abajo 25, por ejemplo. Funciona. ¿No? Adentro de esto puedo hacer view height y ahí ya no conviene. ¿Se dan cuenta, no? Adentro de esto ya no conviene que ponga dos mitades de 50 view height. ¿Por qué? Porque ya estoy dentro de un elemento que en realidad el tamaño de esto tiene que ser relativo al contenedor que lo contiene, ya no al viewport. Por ejemplo, voy a meter otro section acá. Ahí tengo dos sections. ¿Sí? ¿Le puedo poner otra clase a un elemento? ¿Qué dicen ustedes? ¿Le puedo poner ahí un F, por ejemplo? Y a este no sé.
¿Qué dicen? ¿Le puedo poner o no le puedo poner? Sí, le puedo poner. Puedo poner una clase X. Puedo poner una clase Y. Puedo poner una clase Z. La clase que quiera le puedo poner. No sé cuántas. Porque conozco el tamaño final, pero pueden ser muchas clases. Lo único que voy a hacer es voy a poner right side. Acá le voy a decir left side. Para que vean la diferencia. Main section, left side, right side. Y acá tengo mi main section. Justamente quiero llegar a eso. Entonces voy a decir, bueno, main section, quiero que tengas un border de 5 píxeles. Sólido y de color azul. ¿Sí? No queda muy lindo. Pero no importa. ¿Ah? Quiero que estos right side y left side cada uno tenga un tamaño definido. Entonces, ¿cómo lo hago? Y acá les copio y ustedes me dicen cómo lo completan. A ver, solamente les pongo HTML. Y que se lo completo. HTML. Y CSS. Entonces, puse primero el CSS y ahora les completo acá abajo el HTML. Vamos a ver si sale. Mi intención es esto para acá y esto para acá. Que queden los dos divididos así. ¿Se puede hacer eso? Que queden del mismo tamaño dentro de donde están. Que se puedan separar exactamente. Que queden la mitad para acá y la otra mitad para acá. ¿Puedo hacer Sí, eso se con puede. dos elementos en bloque? Por la definición en bloque, ¿no? Bien. No se puede. O sea que yo tengo que cambiar la disposición natural o el display natural que tienen los elementos. Entonces, mira. Voy a poner acá, más que fuera mail, voy a poner izquierda. Derecha. A la izquierda le voy a dar otro color. Fíjense que acá el borde por defecto, bueno, 5 píxeles, una guasada, píxel solo finito. Voy a decir, ahora voy a cambiar el punto main section, ¿sí? Left side, side, ¿ok? Y voy a hacer lo mismo con main section, right side. Bien, no hice nada todavía. Lo único que voy a hacer es darle un background a esto, para que veamos la diferencia. Blanco. Y a esto no va a quedar un color. Y esto es lo mismo. Le voy a poner de color. No se puede, otro color. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se cambian los colores? Todavía no, Alejandro. Flex o gris todavía no. Tranqui, ya vamos a ver. Ahí les paso el contenido. Igual ahí viendo el HTML, profe, me di cuenta que hay right side, pero no hay left side. Gracias. Que tiene. Dale. Bueno, miren, vamos a inspeccionar y tratar de entender por qué no funciona lo que acabamos de hacer. Ahí lo inspeccioné. Porque en ningún lado pusimos para que vaya para de un lado al otro. O sea, no hay ninguna variable que haga eso. O función. En principio todavía no hice nada de eso. Quería solamente ver el tema del fondo. Ujú. Bien. ¿Sí? Es que tenemos esto. Borde azul. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Main, acá, section. Main container tiene un fondo que es este. Le da el fondo a todo. El main section tiene un border de un píxel sólido, azul. ¿No? Y lo que está dentro es un P, nada más, así, común y corriente. Entonces este section
Está acá. Le tendría que hacer alguna cosita adicional, ¿no? Para que tenga algo color que yo le estoy diciendo. ¿Qué se pone? ¿Main, container, main section, left side? ¿O nada que ver? Dije cualquiera. Podría tranquilamente, ¿sí? Porque este es el más específico. Este es el que lo contiene y este es el otro. Eso sería ser bien específico. Pero acá, o podrías intentar hacer esto también. Pero hay otro problema. La idea es que lo prueben, ¿eh? Que traten ahí de encontrarle la vueltita. No sería May Section P Lex Side. Ahí tocaría solamente este. Yo lo que quiero es cambiarle el fondo a esto. Al section este. O sea, yo quiero que este main section que está acá tenga algo así como un background color. Así poner, no sé. De esta forma. En realidad le pusimos white. Pero no se vio white. No tendrías que agarrar solamente la clase que, o sea, en este caso sería left side o right side solamente. Bien. El left side es una clase por sí misma que se lo puedo poner a cualquier cosa, independientemente de dónde esté ubicado. ¿Sí? Cambio acá el main section. ¿Sí? Está pisando todo el contenido. O sea, el main section es la caja de afuera. ¿Sí? Que tiene este bendito colorcito. Perdón, está más arriba. Tiene color border este. Y encima tiene un fondo que es light blue. Está más arriba. Container, ¿no? ¿No es? Main container. Main container, acá está, gracias. Ahí va. Entonces, cuando ustedes quieran un fondo para algo, más allá de donde se encuentre, saquemos esto. Entonces ahí nos quedan los dos que queremos. ¿No? Y la otra que dijeron, sí es cierto, pueden usar un ID, pero ahí no sería replicable, sería solamente para un elemento. ¿No? Pero no soluciona el problema de ponerlo izquierda a derecha y que ocupen la mitad de eso todavía. Entonces, para eso yo podría decir, bueno, ¿cómo hago que esto se comporte de una manera determinada? ¿Quién es el que quiero que cambie? El section este que está acá en particular. Entonces le puedo llegar a poner una clase que diga, por ejemplo, que sea de tipo elemento inline o una clase inline. En línea. ¿Puedo hacer eso? Sí que puedo. Me creo una clase que se llama inline. ¿Sí? Y puedo hacer que cambie, ¿sí?, el tamaño. Perdón, la disposición. Pero un elemento inline no le puedo dar alto ni ancho. Entonces dijeron por ahí que puedo usar inline block. ¿No? Alguien lo dijo por ahí. Entonces, un bloque se le puede dar alto y ancho. ¿Bien? Un inline no se le puede dar alto ni ancho, porque ocupa lo que tiene el contenido del texto. Pero un inline block se le puede dar alto y ancho y encima solamente ocupa lo que tiene el contenido por dentro. Entonces, esto más que un inline es un inline block. Entonces, vamos a usar esto y lo vamos a reemplazar acá. Y lo mismo, reutilizo la clase y lo pongo de este lado. Entonces me quedan dos elementos, uno al lado del otro. ¿Okay? Ahora, quiero que ocupen el 50% de donde se encuentran, o un poquito menos, porque en realidad acá hay que jugar con unos márgenes y demás, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es, bueno, cambiar el tamaño de estas cositas que están acá adentro. Esto y esto lo quiero hacer un poco más grandes. ¿De qué tamaño? Y, por ejemplo, de la mitad del tamaño. No existe esta clase, pero yo la voy a crear. W50 se va a llamar. No es el W40, es el W50. Entonces vengo y digo punto W50. ¿Cuál es el W50? ¿Qué es lo que quiero? Y ahí lo puso Julián Campos. El width del 50%. ¿Podría hacer esto? Claro. ¿Cuál es el problema?
que en realidad no es justamente el 50% porque acá hay un espacio, entonces 50%, el 50% da un poco más, aunque no parezca, porque hay unos bordes que no están contemplados. Entonces lo voy a hacer de 48%. Y ahí casi ocurre la magia. ¿Sí? Cositas que no hay que tener en cuenta, que después lo vamos a ver en más detalle. ¿Me siguen un poquito cómo que uno va pensando las cosas? Felipe, decime. Antes de que termine la clase, ¿podés poner copiar en CodeShare lo definitivo? Sí, claro, yo voy haciendo esto justamente para que lo vayan probando. Ahí está. Pego. Ahí. Ahí. ¿Y podría centrar todo esto para que la diferencia quede lo mejor posible? Sí, al main container le podría llegar a poner un text center si quisiera, ¿no? O creo una clase que se llame content center, por ejemplo. Content center. Ahí. No existe, pero creo una clase que se llame y puedo hacer, no sé, text align center, por ejemplo. Si cualquier cosa que se quiera centrar, puedo usar esto. Si quiero la mitad de algo, puedo usar esto. Si quiero hacer inline block, uso esto. Y así voy enchufándolo donde lo necesito. ¿Bien? Sí, Gabriel, decime. Quedé colgado en Line Block. Es una etiqueta, es un atributo. Vale. Ahí lo explico con la parte de acá. Vos cuando creás un H1, esto es bloque, ¿no? O sea, ocupa todo el espacio, ¿no? Cuando generás un A, ¿qué pasaba? Si el A dice hola, a ese espacio. Lo que ocupa es esto nomás, ¿no? Esto, Sí. lo que digamos lo que ocupa el espacio. Bien. Esto es in block. Esto es inline. Bueno, vos podés hacer que algo que sea un bloque, por ejemplo, en realidad un div. ¿Un div qué es? Un section. Una caja. Main. Exactamente. Por ejemplo, el section es una caja. Como es una caja, es un bloque. Bloque. Yo quería que se comporte como si fuese un inline. ¿Sí? Pero los inline no tienen tamaño, no tienen alto ni ancho. Entonces, para que Bien. sea un inline que le pueda dar un tamaño alto y ancho, necesitaba convertirlo más que en un bloque, en un inline block se llama. Y esto Ok. se cambia modificando el atributo display del elemento. ¿Por qué? Porque justamente por defecto un H1 tiene un display de tipo bloque. Display tipo bloque. Y un A, por ejemplo, por defecto tiene un display de tipo inline. Maravilla. Pero vos Muchas le podés gracias. cambiar los comportamientos por defecto. Después van a ver que aparecen otro tipo de display, más adelante los vamos a ver. ¿Tá? Entonces Bárbaro. así lográs esto que está acá. Que de vuelta, no es gran cosa, pero fíjense que ya va teniendo un poco más de forma de qué es lo que puedo hacer con CSS. Por último, Gracias. para esto, voy a sacar el borde de esto porque me arruina todo el diseño. ¿Tá? Queda lindo. Y voy a sacar estos espacios en blanco y con esto terminamos por ahí. ¿Cómo saco esos espacios en blanco? Bien, un rato dijeron el selector universal. ¿Sí? ¿Para qué sirve el selector universal? Por ejemplo, para sacar cosas como esto. ¿Sí? Margin 0. ¿Sí? Padding 0. Pero todavía tenemos que ver algunas cositas porque no quedan del todo lindos. Pero bueno, después lo vamos a ver con más detalle en la clase que viene. Ahora lo dejamos hasta acá. Si no se rompe. Bueno. No sé si se divirtieron. Ya empieza a tomar un poquito más de forma, ¿no? Empieza un poquito el acelerador porque
solamente vimos cosas adicionales a lo que ya habíamos agregado, que eran clases, tema de las reglas, ¿sí? Entonces es una cosita encima de otra. ¿Tá? Franco, decime, y con esto voy habilitando el formulario para que carguen el presente. ¿Sí? A ver, leo la pregunta. Sí, presente, sí, presente está ahora. Suele pasar y acá ustedes pueden mentir menos, como digo siempre, ¿no? Hay gente que se conecta cuando le avisan que está el formulario y se suben para firmar. No digo que esté bien o mal, yo lo vería como que es una picardía, ¿no? Pero la idea sería que aprovechen la clase para hacer preguntas, ¿no? Entonces, como que, ¿lo pueden seguir haciendo? Sí, probablemente lo pueden seguir haciendo por un tiempo, pero tengan cuidado que no sería lo correcto. Bueno, llegamos a las 10 viendo los temas que quería que veamos. Obviamente vamos a seguir repasando y profundizando en la clase que viene. Con modelo de caja, que ahí vamos a darle fuerte a esto para entender bien cómo funciona todo el tema del margen, del padding, del border. Profe, ¿ya puso lo del co-share? Entiendo que sí. Te lo vuelvo a cargar. Muchas gracias. Consulta, ¿alguna recomendación para aprovechar el tiempo del fin de semana con esto y la documentación? Sí, yo diría que si querés, aparte de lo de tenés HackerRank. No, no es esto. Recuerda que Ahí pasé otro también, profe, que pueden usar. W3 muchos, School. tal cual, eso iba a decir. Tienen HackerRank es para challenge, para practicar también. A eso iba. Iban a pedir cosas para practicar. Tienen HackerRank, tienen W3 School, Ahí pasa el link yo, por chat. W3 School. y tienen Tutorial Point también. Cosa interesante. O sea que se pueden quemar el cerebro bastante el fin de semana, que estaría buenísimo. ¿Sí? Acá tienen, a ver si aparecen los de... sigue estando por acá, a ver si lo encuentro. Esto es de Java no quiero todavía, falta mucho para eso. Bueno, revisen, por ahí aparecía. Sé que está por ahí, no lo veo así rapidito, pero está por ahí dando vuelta. Y con esto tienen para divertirse bastante. Gracias. De vuelta, si van a saltear, aquellos que quieren saltear a cosas más complicadas, lo pueden hacer. No pretendan que en la clase que viene arranquemos viendo eso. Y recuerden, que hay gente que arranca de cero. No preguntemos cómo hago un grid de 15 columnas por 3 filas. No. O sea, eso cuando llegue el momento lo vamos a ver. La idea ahora sería modelo de caja la clase que viene, ver el tema de content, ¿sí? Cambiar los border box por content y demás, y seguir trabajando con otras cosas más. Vamos a repasar Gracias, un poquito Carlos. más esto de lo de nada. Vamos a repasar el tema de los display para cambiar de inline a block, y vamos a ver algunas cositas adicionales. Selectores, ¿sí? Selectores por atributo, que sean exactos, que contengan, que terminen, que comiencen. ¿Tá? Vamos a seguir trabajando con eso. Así que no mucho más, chicos. Por hoy cerramos. Les agradezco por estar. Disfruten el fin de semana largo y practiquen. A vos, Hasta la próxima. muchas gracias. Gracias.